Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a lo que sería nuestro primer webinario de pesquerías. Les doy un fuerte saludo a todos. Nos complace dar inicio a estos webinars bimestrales del programa de ecología pesquera de CIBDO, que tienen la finalidad de crear vínculos de difusión entre diferentes instituciones, todos aquellos con el fin de crear y conocimiento, aplicaciones en el campo de las pesquerías. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener al doctor Arreguín Sánchez. Él es profesor titular del Instituto Politécnico Nacional, investigador emérito nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es el efecto del cambio climático sobre ecosistemas y poblaciones marinas, enfoque holístico y manejo de recursos basados en ecosistemas e indicadores de bienestar social y pobreza en el manejo de pesquerías. Él es un investigador muy renombrado, tiene varios proyectos de investigación, tiene una productividad de más de 350 publicaciones científicas, ha participado en más de 400 congresos y dirigido 60 proyectos de investigación e incluso 80 tesis de licenciatura y posgrado, ¿no? Entre ambos. Tiene varios reconocimientos, entre los que destacan, pues, miembro de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología de la Comisión del Mar de Caribe de la Asociación de Estados del Caribe, Advisory Professor en el East Normal China University, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Baja California Sur, entre otros. Y en esta ocasión, pues tendremos la oportunidad de que nos presente un webinario para el programa de pesquerías denominado Variabilidad Climática y Manejo de Recursos Marinos, Mecanismos Biológicos, Adaptabilidad y Aplicación del Conocimiento. Pues le damos la bienvenida al doctor Francisco Arreguín Sánchez, y pues tener la oportunidad de que nos comparta conocimiento y podamos vincularnos entre todos los que hacemos pesquerías. Hola, muy buenos días, doctora Regui. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues muchas gracias. Gracias. La verdad es que es un placer estar con ustedes. Les agradezco mucho, desde luego, la invitación, la oportunidad de compartir ideas con todo el público, pues. Gracias. Pues muy bien, pues vamos a prepararnos para que nos comparta su ponencia y pues obviamente al final no olviden participar activamente en la sesión de preguntas y respuestas al final del evento. Y pues comencemos con nuestro webinar de pesquerías. Bienvenidos. Muchas gracias. A ver, ya me atoré aquí con la presentación. Perfecto, muy amable. Gracias. Buenos días. Debo comentar que el título de la presentación nace de una inquietud personal que comparto muy probablemente con muchos de ustedes, en el sentido de que el aprovechamiento, el manejo, la gestión de los recursos marinos tiene, digamos que, ciertas bases teóricas, pero nos enfrentamos a una situación que no correspondía a las épocas cuando este conocimiento se generó, que tiene que ver con la variedad climática. Y el punto esencialmente es que estamos acostumbrados a interpretar nuestros resultados, nuestra información en un contexto de estabilidad, la cual ya no tenemos actualmente. De ahí nace esta charla. Voy a comentar esencialmente tres grandes temas. Uno, el por qué debemos de considerar la variabilidad climática y cómo afecta a sistemas vivos. Otra que tiene que ver cómo podemos interpretar o ajustar nuestras bases biológicas precisamente a esta dinámica asociada a variabilidad climática. Y el tercer punto, algunos ejemplos de cómo podríamos aprovechar el conocimiento que se genera hacia el manejo o gestión de recursos, sea pesca o sea conservación. Algo que quiero acotar en inicio, porque mucho de la charla tiene que ver con pesca, es que la pesca es la única actividad del sector productivo primario donde no hay insumos para la producción. Cuando hablamos de bosques, de ganado, de agricultura, siempre tenemos o abonos o hormonas o lo que fuera para incrementar la producción biológica.
El caso de la pesca es totalmente independiente de esto. O sea, en la pesca aprovechamos la capacidad natural de producción de biomasa, pero no hay insumos para incrementar esa producción. O sea, dependemos totalmente de la capacidad natural de producción. Entro con esta diapositiva en el sentido de que es una anomalía de temperatura. Esta gráfica se repite prácticamente en cualquier parte del mundo cuando la vemos en la tendencia a largo plazo. Y quiero destacar dos periodos. Uno aproximadamente entre 1930 y 1980, que aunque hay variabilidad, la tendencia ustedes la ven es horizontal. O sea, eso significa estabilidad. ¿Sí? Estuvimos, no sé, 4 o 5 décadas o poco más con esa estabilidad, y a partir de 1980, cuando se registra lo que ahora conocemos como cambio de régimen, empieza una tendencia a calentamiento, una tendencia sostenida, donde ya no podemos hablar de estabilidad. Hay una progresión en esta tendencia. Esto es importante en el caso de los ecosistemas porque en la época de estabilidad, esas, no sé, 5 o 6 décadas, la estructura, funcionamiento, organización de los ecosistemas era pues bastante estable, ¿sí? De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que muchos de nuestros conceptos hablan de una capacidad de carga estable. Cuando empieza a cambiar con tendencia la parte climática, los ecosistemas empiezan a cambiar también. O sea, las especies interaccionan unas con otras, algunas aumentan, otras en consecuencia disminuyen. Las mismas especies del ecosistema comienzan a cambiar y reconfiguran el sistema. El punto actual es que ese cambio, esa tendencia en el clima es sostenida con tendencia y en consecuencia los ecosistemas se están reconfigurando continuamente. A eso es a lo que tenemos que enfrentarnos. Okay. En la naturaleza se reconocen 3 niveles de organización biológica, ¿sí? Los individuos, las poblaciones y los ecosistemas. Los individuos tienen su propia dinámica, su propio desempeño, pero los individuos son parte de una población. En los individuos, por ejemplo, los indicadores de desempeño tienen que ver con su robustez, ¿sí? Cuando estos integran parte de una población, el desempeño de la población ya no se mide por la robustez, o sea, no se mide por los mismos atributos de los individuos, ¿sí? Sino se mide por su propia dinámica, por su propia persistencia, por ejemplo. Y estas poblaciones forman parte de ecosistemas. Y en los ecosistemas, pues las poblaciones interaccionan. Algo así como en relaciones tróficas, unos consumen a otros. Entonces, esto lo que significa es que tenemos 3 niveles de organización biológica. Cada nivel tiene su propia dinámica interna, pero a la vez interactúa con los otros. Digamos que los individuos se anidan en la población en el ecosistema, son interdependientes y también de viceversa. O sea, el ecosistema afecta a las poblaciones y las poblaciones a los individuos. Esta es la dinámica en la que estamos insertos. Pero cuando hablamos de indicador de desempeño a nivel de individuos, esto se refiere básicamente a las consecuencias de su metabolismo. Imagínense cómo la parte climática afecta el metabolismo individual. El ejemplo que les pongo abajo a la izquierda es un pez, es un ciánido del Golfo de México. Esto es interesante porque hay otolitos de estas especies en diferentes periodos de tiempo, en los 80, en los 90 y en el 2000. Lo interesante de esto, aunque no se alcanza a ver, pido una disculpa, la gráfica superior, el eje de las Y se refiere a proteína soluble, contenido de proteína soluble, y en el eje de las X el peso de los otolitos. La línea horizontal se refiere al metabolismo basal, o sea, el metabolismo mínimo que requiere el organismo para poder sostenerse, para poder mantenerse. La parte interesante es abajo, es la anomalía de temperatura a través del AMO. La línea azul se refiere a una época donde el organismo presenta el menor proporción de proteína soluble, se interpreta esto como el menor desempeño metabólico, y esto ocurre justo en el momento del cambio de fase. Pareciera ser que este cambio de fase es un momento en el cual los organismos se ven estresados ambientalmente, entonces su metabolismo baja, ¿sí? Y posteriormente se recuperan y recuperan su acción metabólica.
Lo que quiero decir con esto es que el clima afecta a nivel individual, no nos damos cuenta a veces, pero el desempeño metabólico, la eficiencia metabólica, depende mucho del ambiente. Esta otra gráfica tiene que ver con aspectos individuales asociados a reproducción. Ustedes saben bien, el ambiente afecta a la madurez gonádica, la calidad del gameto, la viabilidad del huevo, etc. Hay un asunto interesante, este es un caso de Sardina Monterrey, donde lo que tenemos en la gráfica son tasas de mortalidad natural por día, en este caso. Ustedes van viendo que de acuerdo al estadio de desarrollo, pues la tasa de mortalidad diaria va disminuyendo, lo cual es sabido más o menos por todos. Aquí el punto es que las mortalidades varían dependiendo de la duración del estadio temprano, sea huevo o sea larva temprana. Hay experimentos en laboratorio que nos indican la respuesta de las larvas tempranas a la predación. Es un experimento donde colocan estadios larvarios en cardumen y pasan por arriba un pez, un señuelo, un pez artificial en blanco recorriendo. Al principio los cardúmenes no responden, pero con el tiempo llega un momento que al pasar el pez, esa sombra oscura, se dispersa el cardumen. Esto es indicativo del nivel de desarrollo de la visión, ¿sí? Y el mismo experimento lo repite con sonido. ¿Sí? Empiezan a lanzar sonidos, no hay respuesta, y de repente, con el tiempo, ya empieza a haber respuesta. Lo que esto significa esencialmente es que depende de la duración de los estadios, ¿sí? Y el desarrollo de sistemas, en este caso visión y oído, los animales pueden responder o no a estímulos externos, y esto significa una defensa contra la predación. En consecuencia, si la duración de los estadios tempranos es mayor o menor, esto va a tener consecuencia en la mortalidad. Entonces, es muy importante ese metabolismo individual en términos de desarrollo de sus sentidos, en este caso, el ejemplo, visión o oído, es muy importante y es parte del metabolismo y de cómo puede afectar el ambiente ese metabolismo y consecuencias, evidentemente. Si pasamos al nivel de población, aquí tenemos varios, 2 o 3 ejemplos. Esencialmente, el desempeño de una población se mide por su supervivencia y por su persistencia. Una de las consecuencias en términos de la supervivencia y persistencia es el éxito reproductivo. La gráfica del medio arriba, puntos verdes, es una consecuencia de un sistema, digamos, dinámico de relaciones adultos reclutas, poblaciones de camarón. Y esta figura, debo decir que se repite año con año, ¿sí? Y siempre incide a retornar un punto intermedio. Ese punto intermedio es el reclutamiento basal. Si nosotros utilizamos una población y permitimos o ajustamos la extracción de biomasa a permitir que ese reclutamiento basal permanezca estable, la población se va a mantener sostenida. Pero si el clima afecta, ¿sí? Este punto puede estar más arriba o más abajo, disminuir o aumentar, y nosotros tendríamos que ajustar nuestros criterios a ese nivel. El gráfico de la izquierda es un gráfico de una población de mero, es un modelo de reclutamiento también, y aquí lo que se hizo fue, si ustedes observan el diagrama superior, el modelo típico aplicado, convencional aplicado, hay una gran dispersión de los datos. O sea, es un modelo que no incluye la parte climática. Y el gráfico del medio es un conjunto de modelos que incluyen la parte climática. La variabilidad interanual, en este caso es temperatura. Nosotros podríamos ajustar el equivalente al mismo modelo de reclutamiento a diferentes condiciones presentes cada año. Y en la parte inferior, ustedes tienen el dato observado con los puntos y la estimación proveniente de un modelo de reclutamiento que contiene información de clima. La parte superior a la derecha es simplemente un diagrama de supervivencia, se lo conocen bien. Insisto, el indicador de desempeño, en este caso la supervivencia y persistencia, tiene que ver con dejar escapar suficiente cantidad de reproductores que sean capaces de reponer el reclutamiento.
Y en la parte de ecosistemas, el desempeño se mide de otra manera. En los ecosistemas, nosotros normalmente lo que tratamos de definir y digamos, de mantener cuando se hace aprovechamiento de los recursos es no afectar el funcionamiento del ecosistema y su organización, porque esto afecta obviamente la producción biológica. Sin embargo, la parte climática afecta. El diagrama que tienen aquí corresponde al Banco de Campeche. Es un poquito complejo. La parte de colores anaranjados y amarillos es biomasa relativa, ¿sí? El eje X son nivel trófico, o sea, las especies. Y lo que nos muestra es cómo está cambiando la biomasa relativa en el tiempo. Esto lo podemos asociar, que es la parte superior, la línea con puntos blancos, es esencialmente temperatura. Hay una época de enfriamiento, una época de calentamiento. Hacia mitad de los 70s estamos en la época de cambio de régimen, ¿sí? Termina la época de enfriamiento, empieza la de calentamiento. La parte gris es la capacidad de carga del ecosistema, o sea, es la biomasa contenida en el ecosistema a lo largo del tiempo. Y esta reconstrucción nos deja ver claramente que los ecosistemas cambian en el tiempo. ¿Sí? Su estructura dada por los colores está cambiando en el tiempo. Y este diagrama vamos a ver más adelante con un ejemplo, es crítico esencialmente para la toma de decisiones. Lo que quise aclarar con estas tres diapositivas es ejemplos de cómo el clima puede afectar procesos biológicos en cada una de las diferentes sistemas de organización natural. Ok, esa es la que sigue. Una parte importante en esto es que si el clima está afectando de manera diferente a las diferentes complejidades de organización biológica, tenemos los individuos responden al estímulo del ambiente, ¿sí? Las poblaciones en consecuencia se adaptan, pero los ecosistemas se reconfiguran. Y no olviden, interaccionan entre sí, ¿sí? Pero estas relaciones no son de ninguna manera lineales, es algo bastante más complejo que esto. Ok, un poquito sobre el desarrollo de la ciencia, usando la misma gráfica que teníamos antes. Hacia los años 1930 a 1980 fue cuando se desarrolló toda la teoría de dinámica de poblaciones. Todo lo que conocemos de dinámica de poblaciones se desarrolló en esas décadas. Desde los teoremas de Verhulst inicialmente, ecuación logística, etcétera, hasta los modelos más complicados de estructura por edades o por longitudes que tenemos en la actualidad. Todos estos modelos, explícita o implícitamente, están asumiendo una capacidad de carga estable, ¿sí? Y eso es el problema que tenemos actualmente. A partir de los años 80, del cambio de régimen, empieza una fuerte incursión para tratar de incorporar la variabilidad observada a los modelos. Sea incertidumbre, riesgo, sea considerar la mortalidad natural variable y no constante como hacía usualmente, lo mismo que la capturalidad. Empieza a incursionarse muy fuertemente en modelación trófica, ¿sí? Y empieza también a tratar de incorporarse a los modelos, a las ecuaciones, la parte de clima o cambio de régimen. Aquí, insisto, lo que quiero señalar es que normalmente, y ustedes lo ven en muchos documentos, aplicamos los modelos convencionales actualmente sin considerar esta parte de variabilidad que corresponde a otro tipo de fuente de variación. Un aspecto importante es que en el caso de la pesca, digamos, en las 3 últimas décadas, insisto, la capacidad de carga no es estable, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que mencionábamos hace rato de la reconfiguración de los ecosistemas. Estamos en condiciones inéditas, o sea, este tipo de situación no la habíamos tenido anteriormente. Podríamos ver en la figura que a lo mejor en los años 90, los años 1920, 40, teníamos una tendencia también ascendente como se tiene ahora, pero no teníamos la presión de pesca que se tiene ahora. ¿Sí? Es por eso que no nada más necesitamos ganar precisión en las estimaciones, sino establecer claramente las diferentes fuentes de variabilidad en las poblaciones. En términos de conservación ocurre algo muy parecido.
Sí, el esquema anterior tenía que ver básicamente con la teoría de dinámica de poblaciones aplicado a la pesca. En esta gráfica trato de representar un poquito lo que correspondería a la conservación de la biodiversidad. Muchas de las especies que tenemos o que se presentan actualmente como amenazadas o en peligro, inmediatamente nuestras acciones de manejo las orientamos a restaurar hábitat, por ejemplo, a mantener las poblaciones en el hábitat en que se encuentran, tratando de que si eliminamos el efecto que esté induciendo su estabilidad o su estancia en peligro, con esto suponemos que se va a recuperar. Esto es cierto si las condiciones, o sería cierto si las condiciones fueran de estabilidad del hábitat. Pero insisto, no es, aquí ya no tenemos estabilidad. Entonces, si el sistema no es estable y nosotros tomamos decisiones de recuperar un hábitat o de recuperar una población, tenemos que estar seguros de que podemos tener éxito en eso. Y entonces lo que tenemos que definir en primera instancia es si el hábitat actual es favorable. Un ejemplo, la vaquita marina en el Alto Golfo de California. Tenemos un proyecto actualmente donde se está tratando de probar efectos de cambio de hábitat. La pregunta de fondo es si nosotros, aquí hablo paréntesis en el sentido de que se habla de que la pesca es el principal causante de mortalidad sobre la vaquita. Imagínense esto, si nosotros supusiéramos un escenario donde desaparecemos la pesca, donde no hay pesca, ¿sí? Sabemos que hubo un efecto de cambio de flujo muy importante en el río Colorado. El punto es, si desaparecemos la pesca, la pregunta sería si el hábitat actual es propio o es adecuado para que la población de vaquitas se recuperara por sí sola. No lo sabemos, porque no sabemos cuáles son los requerimientos del hábitat. Entonces, en esa situación de la vaquita es análoga a cualquier otra especie que quisiéramos recuperar. ¿Sí? Si dentro del cambio de la población está involucrado la parte climática, eso implica que el hábitat de manera natural ya cambió. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿el hábitat es adecuado para que lo que vamos a hacer de manejo de restauración de las poblaciones en peligro se recupere? O sea, es parte de la información que necesitamos. Pareciera ser que entramos un poco retrasados a este asunto del cambio climático. Y lo digo en el sentido de que en las evaluaciones de poblaciones que hacemos actualmente seguimos trabajando con modelos convencionales bajo los supuestos y argumentos que fueron planteados originalmente en los modelos convencionales. Hay una situación interesante que no deja de ser un contexto histórico, pero que es importante en el desarrollo de la ciencia. Ha habido varias etapas desde los 80, sobre todo reuniones internacionales, donde se habla de cambio climático. En el 82, 84, al inicio del 80, se hablaba o se sugería que podría ser importante abordar los aspectos climáticos. A mitad de los 90 ya se recomendaba, pero no fue sino hasta el inicio del año 2000 donde se establece un compromiso por los países para promover investigación y aplicación del conocimiento sobre clima y su rol o su papel en los recursos naturales. Pero si hablamos del año 2000, estamos entrando 20 años después de lo que fue el cambio de régimen. ¿Sí? Aquí es donde digo que aparentemente entramos retrasados al asunto en términos de ciencia. Pero aquí el problema es que la ciencia requiere evidencia. ¿Sí? Y la evidencia en asuntos de cambio climático pues, requiere de información de series históricas contrastantes, desde luego, ¿sí? En el mediano plazo, al menos. ¿Sí? Entonces, no es extraño que apenas estemos tratando de empujar, de entrar a la parte climática, pero necesitamos entender que necesitamos hacerlo ya. ¿Sí? Sobre la producción biológica, obviamente, en poblaciones. Este es el modelo tradicional que muchos de ustedes ya conocen, ese no tiene mucho problema. Una población crece en una tendencia sigmoidal hasta un tamaño máximo que le permite el ambiente, es lo que se define como capacidad de carga. Y cuando empezamos a explotar la población, pues empieza a decrecer,
de esa capacidad de carga hacia tamaño menor. Si la población decrece, la población tiende a responder recuperando esa biomasa, pero la biomasa la recupera en función de su capacidad de producción por año, ¿sí? Aquí el punto es que esos triángulos grises que ven es la producción que estaría, valga la redundancia, produciendo la población para reponer las pérdidas. Pero las pérdidas, por ejemplo, si la población está en ese nivel de P infinita sobre 2, ¿sí? En un año recupera nada más la biomasa que corresponde al triángulo. No recupera hasta el tamaño máximo. Esto es precisamente la característica que aprovechamos para la pesca. De acuerdo al nivel de reducción de población con respecto a su capacidad de carga, podemos encontrar un nivel donde la población tenga la máxima producción por unidad de tiempo, o sea, la máxima producción por año. Y si nosotros logramos mantener esa producción, estaríamos hablando de lo que se conoce como rendimiento máximo sostenido. Si seguimos extrayendo biomasa y la población decrece, pues estamos hablando de sobrepesca. Déjenme ejemplificar esto. Si nosotros mantenemos una población produciendo en su máxima capacidad de manera continua, la población, en lugar de crecer sobre la línea punteada de color verde, crece sobre la línea continua de color verde. Pero si logramos mantenerla ahí, entonces estaríamos hablando de una pesquería que se mantiene siendo explotada a nivel de su rendimiento máximo sostenible. ¿Sí? Si nosotros sobrepasamos ese nivel, la cantidad de producción por año que es capaz de generar la población es menos que ese nivel. En este caso, en este ejemplo, es como 60%. Si nosotros incluso dejáramos de explotar la población que está siendo explotada a ese nivel de P sobre 6, la población crecería máximo a la línea gris. O sea, no recuperaría su entorno inicial. Con esto lo que quiero decir es que hay niveles de población que si nos excedemos, ya la población no va a ser capaz de producir, al menos en el corto plazo, la biomasa necesaria para restaurar a la población. ¿Sí? Entonces, este tipo de cálculos son los que se supone que hacemos cotidianamente cuando estamos suponiendo en un modelo de esa naturaleza que los cambios en la población solo se deben a la pesca. Pero ¿qué ocurre cuando hay un efecto, en este caso, quiero ejemplificar un efecto negativo de un forzante climático sobre la capacidad de carga? Entonces, esa misma situación que tendríamos generada para rendimiento máximo, la tendríamos pero a niveles diferentes de capacidad de carga, o sea, a tamaños diferentes de las poblaciones. Esto lo que significa es que si el ambiente está afectando capacidad de carga, la respuesta de la población en el sentido de su capacidad de producción se reduce de alguna manera proporcional al efecto negativo del forzante climático. ¿Sí? Como ejemplo, la línea punteada horizontal que puse nos estaría generando en el estado 4 los niveles de rendimiento máximo sostenido, ¿sí? Con una biomasa y una producción muy pequeña, que si la ubicamos en el primer diagrama estaríamos justo en la etapa de sobreexplotación. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, si nosotros definimos un esfuerzo de pesca para ese nivel de rendimiento máximo y tenemos un efecto climático como este, tendríamos que ir ajustando el nivel de esfuerzo que genera la máxima capacidad de producción. O sea, la máxima capacidad de producción no es una cantidad fija, ¿sí? Sino tenemos que estar calculando y estimando la capacidad de producción de la población en las condiciones en que se encuentra la población. ¿Sí? Si no, de otra manera, generamos efectivamente sobrepesca. Una manera relativamente fácil de lidiar con estos esquemas es la tasa de cosecha. La tasa de cosecha es simplemente la proporción de la captura con respecto a la biomasa disponible, y esto tiene su traducción en tasas de mortalidad natural y esfuerzo de pesca. Porque si nosotros, por ejemplo, en el primer diagrama establecemos que el rendimiento máximo obtenido es 0.5, esa proporción captura de biomasa es 0.5, que quiere decir que estaríamos extrayendo el 50% de la biomasa disponible. Si el tamaño de la capacidad de carga cambia,
y se reduce, entonces la tasa de cosecha se puede mantener en el punto 5, pero del nivel de biomasa de que se dispone la población en ese momento. Y así sucesivamente. Este tipo de esquemas es lo que llamaríamos adaptabilidad, ¿sí? Pero para eso necesitamos estar evaluando continuamente la biomasa disponible y tener definido la proporción captura de biomasa o la tasa de cosecha que queremos obtener de la población. Con respecto a los ecosistemas, ¿sí? Ya hablamos hace rato que es importante considerar la organización, el funcionamiento y desde luego la producción del ecosistema. Un ecosistema es simplemente bueno, no simplemente, se puede representar por las relaciones tróficas, las interdependencias entre los organismos, ¿sí? En ese sentido, es relativamente fácil representar en un diagrama de red las relaciones tróficas, donde las principales entradas y salidas a cada nodo o a cada especie es el consumo o la predación, ¿sí? Hay respiración, que es energía no utilizable. Puede haber exportación, importación, o sea, biomasa que salga del sistema o que ingresa al sistema de fuera, ¿sí? Si es exportación, es biomasa que deja de ser productiva para la población. Si es importación, es biomasa que se incorpora a la parte productiva de la población. Estos son los flujos principales y si nosotros podemos identificar estos flujos en un diagrama, podemos hacer los cálculos que corresponden a los flujos de energía. Esta es una tabla que presenta relación operador-presa. Y lo comento porque es relativamente fácil de imaginarse cómo construir un diagrama de este tipo con las cantidades que corresponden a los consumos, si las debemos de tener efectivamente. Y es fácil más o menos de representar. O sea, un flujo que va de un punto a otro, lo representamos con esta T y J que tenemos abajo. La I, esa posición representa las presas y la J representa a los operadores. Un T.5, ese punto representa la suma, como está en el caso, la posición de las presas, estaría representando todas las presas que consume el operador número 5 y viceversa. El T5 punto serían todas las presas que consume el organismo, la población número 5. Los cálculos son fáciles, es la tabla que tenemos, y esto lo menciono porque ahorita vamos a ver que son importantes tener nociones de estas cosas, pero no es realmente difícil desarrollar ese tipo de cosas. Si nosotros estamos en un diagrama de un ecosistema, nosotros podemos calcular la probabilidad de que una partícula vaya de un nodo I a un nodo J, o sea, de una presa a un predador. Pero si podemos estimar esta probabilidad, ¿sí? También podemos estimar la probabilidad de que no ocurra, ¿sí? Que es lo que tenemos, la probabilidad de ocurrencia y la de no ocurrencia. El producto de estas dos probabilidades, probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia, es lo que se conoce como indeterminancia. Y esta indeterminancia en realidad está representando todas las probabilidades de flujo del sistema, ¿sí? Si la relación entre una especie y una J, es decir, si no hay relación, si son totalmente independientes, entonces las probabilidades de un flujo entre ellas es nulo y todas se van por otro lado. O sea, el 100% de las probabilidades sería de no ocurrencia, ¿sí? Como las probabilidades son al azar, en este sentido, esto sería equivalente en la notación y los conceptos de dinámica de ecosistemas, equivale a la entropía del sistema, ¿sí? Ahora, en la naturaleza esto no ocurre. Sabemos bien que hay especies que tienen preferencia por ciertas presas o que hay especies que se especializan en ciertas presas y las magnitudes de esto cambian o tienen diferentes grados. Si nosotros comparamos el estado actual de un sistema con estas preferencias contra lo que podría ser la máxima entropía, ¿sí? O sea, tenemos lo que se llama aquí limitación mutua promedio. Esta limitación mutua se refiere a los flujos condicionados. ¿A qué me refiero? Si una especie es especialista y solo consume una presa, el oso panda y el bambú, por ejemplo. Hay muchas especies que consumen bambú, pero el oso panda solo consume bambú. Si el bambú se acaba, el oso panda desaparece y entonces el ecosistema ya cambia, porque ya no tiene los mismos nodos. Pero las otras especies que consumían bambú, esas no cambian.
simplemente se reconfiguran, porque hacen uso de otras dietas, ¿sí? Entonces, ese flujo que va del bambú al oso panda es un flujo condicionado. Y el grado de condicionamiento cambia de acuerdo a las preferencias o las especializaciones de la relación esperador-presa. Esto es lo que le da carácter a la complejidad de los ecosistemas. Un arrecife de coral, por ejemplo, es un sistema que tiene muchas relaciones que son especializaciones en relación esperador-presa, o muchas preferencias. Son muchos flujos condicionados. Son los ecosistemas que típicamente consideramos como más complejos y más organizados, ¿sí? A diferencia de un ecosistema, por ejemplo, de surgencia, donde hay mucha producción primaria y el sistema no es capaz de utilizar toda esa producción primaria y la producción primaria se exporta inclusive, ¿sí? ¿Por qué son importantes estas cantidades? La indeterminancia que hablábamos de la máxima probabilidad de flujos, o todos los flujos, o suponiendo que todos los flujos fueran al azar, generaría lo que se llama la capacidad de desarrollo como concepto. La ascendencia, por el contrario, es una medida de la organización, que son los flujos condicionados. Y la diferencia entre ambos, que le dio el nombre de overhead, en realidad corresponde a la entropía total del sistema, o sea, entropía disponible, ¿sí? Entropía que no está condicionada a fluir de un lado a otro, ¿sí? Esta entropía es la parte importante porque es lo que representa la resiliencia del ecosistema, ¿sí? Para contender con cualquier contingencia. ¿Por qué es importante? Estas cantidades, por ejemplo, relativas A sobre C o overhead sobre C, que representan la organización y la otra resiliencia, son indicadores interesantes para saber el estado del ecosistema. Nosotros podemos construir un ecosistema trófico en términos de variación temporal, donde incorporamos series de abundancia, efectos climáticos significativos para cada grupo según corresponda, datos de captura y esfuerzo históricos, descarga de ríos, producción primaria en serie histórica, etc. Si nosotros logramos un modelo bien calibrado, entonces nos puede representar la historia del ecosistema. La parte interesante aquí es que podemos utilizar estos modelos para hacer simulaciones y encontrar lo que llamamos puntos de referencia límites a nivel del ecosistema. Por ejemplo, si nosotros extraemos biomasa de alguna población gradualmente, ¿sí? Incrementando la extracción de biomasa, nosotros podemos medir la evolución de estos indicadores, sea organización o sea resiliencia. ¿Sí? Hay un punto de inflexión. Ese punto de inflexión sería nuestro punto de no retorno. Ese es nuestro punto de referencia al límite cuando estamos extrayendo biomasa. Y lo interesante es esto, que ese punto de referencia al límite lo podemos traducir en la proporción captura biomasa, porque la captura sería la biomasa que estamos extrayendo en la simulación. Y si esto lo podemos hacer, podemos identificar entonces cuál es la tasa de cosecha límite, pero derivada de atributos del ecosistema, que no es lo mismo que el atributo de la población. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando aquí. Algunas aplicaciones de estos conceptos. Aquí quiero comentar antes de empezar con esto dos conceptos interesantes. Normalmente cuando hablamos de estabilidad, tendemos a suponer que la estabilidad representa cierta constancia, ¿sí? en el tiempo. Y no es así. La estabilidad dinámica implica el conocimiento del balance de los procesos biológicos y ecológicos asociados a la capacidad de producción y su aprovechamiento de las especies bajo condiciones de cambio continuo. ¿Qué significa esto? Lo que comentábamos hace rato. La población tiene capacidad de producción, pero esta capacidad cambia y se adapta al ambiente, ¿sí? Si nosotros logramos identificar ese ritmo de cambios de capacidad de producción con respecto a los efectos externos que afectan a la producción, entonces estamos identificando el balance entre los procesos. Esa sería la parte de sostenibilidad dinámica si la logramos mantener. Y la adaptabilidad será la consecuencia de lo anterior. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el manejo de recursos para adaptar nuestras medidas a esos cambios que estamos identificando con ese balance en los procesos biológicos? Perdón. Les voy a hablar de 4 o 5 casos. Este es el caso del Mero, del Banco de Campeche.
Arriba tiene la historia de las capturas, ¿sí? Ven que los rendimientos actuales es como la tercera parte de lo que hubo en las épocas de los 70s, 80s. El diagnóstico en la Carta Anual Pesquera es que el stock se encuentra sobreexplotados, con bajos niveles de biomasa, muy lejos de producir el rendimiento máximo y con una alta presión de pesca. El diagrama de colores abajo a la derecha es lo que llamamos el diagrama de Kobe. Esencialmente lo que representa es que si la pesquería está en el área verde, es una pesquería saludable; si está en las áreas amarillas, es una pesquería en riesgo; y si está en el área roja, es una pesquería sobreexplotada. Este es el diagnóstico actual de este recurso. Sin embargo, hay una consideración en esto. El gráfico de arriba a la derecha, en línea verde es la captura, y en línea negra es el amo, que es temperatura en esencia, ¿sí? Es claro que hay una relación inversa, ¿sí? Es bastante clara. La figura arriba a la derecha representa, bueno, varias cosas. El diagrama, la pequeña regresión que ven abajo a la izquierda de ese componente, es la captura contra la temperatura de 4 años antes. Y esto es porque la edad de reclutamiento a la pesquería con este esquema era 4 años. Es menos ahora, pero el punto aquí es que en ese sentido la temperatura explica más del 40% de los cambios de la captura. Tiene este efecto de la temperatura sobre el mero, tiene su componente biológico más o menos bien conocido. Requieren temperatura relativamente baja para reproducción. De hecho, las agregaciones reproductivas son en enero en esa región. El gráfico de arriba muestra las anomalías de temperatura y cómo va bajando la temperatura, cambio de régimen 80 y empieza a aumentar. Y la línea abajo, especialmente la línea negra, es el tamaño de la población. Y es claro cómo en la época antes de los 80, antes del cambio de régimen, era relativamente estable, y a partir de los años 80 decrece la población claramente. El diagrama de abajo a la derecha es una representación de la evolución del ecosistema de la parte norte de la península de Yucatán. Tenemos la información, obviamente, nivel trófico y la biomasa relativa en colores, ¿sí? La línea blanca continua representa la captura de mero. La línea punteada representa el tamaño de la población del mero. La línea negra es el amo, es el cambio de temperatura. Lo que es claro aquí es que no es solamente la relación entre la parte climática y la parte de población, no es solamente sobre el mero, es sobre todo el ecosistema. Y la figura de la izquierda abajo representa la tasa de cosecha derivada de atributos del ecosistema, específicamente para la población de mero. O sea, y considerando su nivel de variabilidad en intervalo de confianza de 95%, nos dice que la tasa de captura que debe de aplicarse a la población de mero anda entre 0.22 y 0.35. Si recuerdan, la teoría típica nos dice que nosotros podemos mantener una tasa de cosecha de 0.5, es al 50%. Esto no ocurrió así, ¿sí? Entonces, esta gráfica lo que nos representa, la de la izquierda ya la vimos. La gráfica arriba a la derecha, lo que está representando es las anomalías de las capturas, las anomalías históricas de las capturas. Las barras en negro representan las anomalías positivas y las barras en gris las anomalías negativas, ¿sí? Una cosa interesante, los números que tienen arriba las barras corresponden a las capturas en miles de toneladas, ¿sí? La diferencia entre el mínimo y el máximo de las barras oscuras, que es las anomalías positivas, no es más, es como 10%. Y la diferencia entre las barras grises, que son las anomalías negativas, son también 10%. O sea, si nosotros tomamos las épocas de las anomalías positivas, la variación no es más de 10% en el rendimiento que se obtuvo, ¿sí? Independientemente si la anomalía era en los años 70 o si las anomalías es en la época actual, ¿sí? Aquí la pregunta es, si los rendimientos que se pueden obtener de la pesca en condiciones ambientales favorables son los mismos,
Entonces, ¿cuál es la sobrepesca? O sea, esto implica inicialmente que no hay sobrepesca. Lo que hay es un cambio muy importante en la capacidad de producción. El diferencial entre los picos positivos y los picos negativos es como el 60%. Pero eso se debe a la variabilidad climática, no a la pesca. Y esto es importante porque entonces no tenemos un recurso explotado, tenemos un recurso sano. Tenemos un recurso que está sujeto a una capacidad de producción que varía de acuerdo a la condición ambiental particular. Eso implica que el estado actual no es sobrepesca, pero que sí necesitamos ajustar nuestras tasas de cosecha a la condición particular del recurso en cada época. Otro caso que es la pesquera de pulpo también de la plataforma continental de Yucatán. Aquí las capturas van en aumento. Lo curioso es que la carta pesquera dice que está el deterioro. La interrogación es porque yo no entiendo por qué, si es claramente en aumento. Aquí lo que ocurrió es que las capturas han venido aumentando. ¿Sí? En los años 80 ya se hablaba de que estaba siendo utilizado el recurso a su máxima capacidad de producción biológica y que si no se controlaba se podía inducir una sobrepesca. Aquí lo interesante es que aparece que la parte climática ha favorecido la producción y esto se conoce más o menos el mecanismo, en mucho por experimentos en laboratorio. Se sabe que la temperatura favorece el crecimiento y la robustez del organismo. Hay una glándula óptica que tiene que ver con metabolismo y curiosamente la irradiancia también ha tenido a aumentar en la región. Ha habido una disminución de predadores. Se hablaba de que el mero era una especie que predaba casi hasta el 60% de los consumos sobre pulpo provenían del mero. Y esto, como vimos, ha cambiado. Y el índice de huracanes parece que está favoreciendo el hábitat, en el sentido de huecos, etcétera, en el hábitat. Pareciera ser que todo esto genera las condiciones favorables para que el pulpo no solo crezca individualmente y gane peso, sino para que el éxito de la reproducción sea cada vez mayor. Entonces, no es un recurso en deterioro, otra vez es un recurso sano, la población aumenta y está variando, incluso si se fijan en la estadística, en la gráfica de arriba a la izquierda, la variabilidad actual es mucho mayor que la variedad en años anteriores, pero la producción global sigue siendo alta. ¿Sí? Lo mismo, no hay deterioro y lo que tenemos que hacer, eso sí, es otra vez adaptar nuestro esquema de manejo a una tasa de cosecha que dependa del estado del recurso, que a su vez depende de la parte climática. El camarón rosado creo que es el ejemplo, es uno de los primeros ejemplos que tuvimos para hablar de esto. Es una pesquería que, aunque esta gráfica es de colas, no dice mucho, redujo como a menos de 10% sus rendimientos actuales con respecto a lo que eran en los años 70. El estatus es un recurso totalmente deterioro, en severa sobreexplotación. Aquí quiero acotar igual, en la gráfica arriba a la izquierda, son tendencias de los meses de enero y el mes de agosto, porque son dos picos de reproducción, donde se marcan claramente una tendencia de enfriamiento y una de calentamiento. La línea negra corresponde a las capturas y es claro que cuando ocurre el cambio, a partir de que ocurre el cambio de régimen, las capturas decrecen, ¿sí? Con ese calentamiento. La gráfica arriba a la derecha representa la tendencia histórica de la abundancia de adultos y reclutas. ¿Sí? Es claro que ese asunto de la parte climática y el deterioro del recurso en términos del éxito de la reproducción no viene de nada más del cambio de régimen, viene un poco de antes, aunque era bastante más estable. La gráfica de abajo a la izquierda simplemente representa el reclutamiento a lo largo de los meses para diferentes años y se denotan los colores verde, amarillo y rosado, corresponden a la época previa, la verde previa al cambio de régimen, la amarilla en los años de influencia del cambio de régimen y la roja ya en época muy posterior al cambio de régimen. Una parte interesante que es el gráfico abajo a la izquierda es que a pesar de esa tendencia, a pesar de esa reducción dramática en la abundancia, el recurso sigue siendo razonablemente sano. Lo que tenemos aquí son varios eventos puntuales de impacto en el ecosistema, el derrame del Pozo Stock, el huracán Gilberto,
la erupción del volcán Chichonal en la costa de Campeche y los huracanes Opal y Roxana, que contrario a lo que siempre ocurre, entraron del Caribe al Golfo de México y se regresaron hacia la costa de la costa de México. Lo que quiero destacar aquí, que son anomalías de reclutamiento, es que cuando ocurre el impacto, el reclutamiento baja, efectivamente afecta a las poblaciones, pero una vez que desaparece el impacto, la población responde y aumenta el reclutamiento. Y así para cada caso. Si fuera una población continuamente deteriorada o deteriorada, en términos de su dinámica biológica, no respondería de esta manera. O sea, la población sigue siendo una población sana, biológicamente hablando, pero está sujeta a condiciones ambientales muy poco favorables. Una parte interesante de esto es que se hizo un experimento en una región del sur del Golfo de México, se tiene un modelo trófico, se simuló el efecto de cambio climático, ¿sí? Sobre el productor primario, se inyectó y se dejó que se propagara el efecto. Se tiene la tendencia de esa capacidad de autorganización en términos que ya vimos de parámetros del ecosistema, una sin efecto del cambio climático y otra con efecto del cambio climático. Lo interesante es que tenemos estos tres círculos, señalan tres momentos diferentes en los cuales la capacidad de autorganización del ecosistema es similar, pero cada uno de ellos denota cambios estructurales en el ecosistema, que es lo que se indica en las barras en el lado derecho arriba, ¿sí? Esto es lo que significa, es claro, bajo simulación, pero una evidencia indirecta de que los patrones climáticos efectivamente provocan una reconfiguración del ecosistema con el tiempo. Y esto es importante en el caso del camarón, esto ya vimos el diagrama arriba a la derecha, no lo voy a explicar mucho, porque pareciera ser que es lo que ha venido ocurriendo. Hubo una época en los 70s que era de alta producción, que ha venido variando en el tiempo, ha cambiado la estructura, y por ejemplo, nuestra política para el camarón rosado ha sido controlar la pesca para permitir que el camarón se recupere. Eso es ignorar totalmente la parte ambiental, porque estaríamos esperando que el camarón se recupere por sí solo, ¿sí? Simplemente reduciendo la mortalidad por pesca. Lo que implica en el diagrama, por ejemplo, si nosotros vemos los últimos puntos blancos, es que si nosotros esperamos que la población se recupere a estados anteriores, algunas de las áreas naranjas, tendríamos que tener el estado previo inmediato en una posición como la que tendríamos en un color naranja, y no la tenemos, hay una tendencia, ¿sí? Y es una tendencia donde se ha estado abatiendo la capacidad de producción total del ecosistema, la capacidad de carga total del ecosistema se ha venido reduciendo, como se muestra en la gráfica. Entonces, tenemos un recurso que probablemente no está sobreexplotado, pero es una condición de producción muy pobre comparada con la historia que tiene. Una población que decrece conforme ha venido decreciendo la capacidad de carga global del ecosistema. La expectativa de recuperación a un estado previo no parece probable si esto se pretende hacer únicamente con la pesca. Y como el efecto que está provocando en el ambiente es un evento natural, más bien deberíamos de tender a mantener la población en su estado actual, ¿sí? Y tratar de que se recupere por sí misma cuando las condiciones sean un poco más favorables. Pelágicos menores, las sardinas, tenemos en el Golfo de California, principalmente la sardina Monterrey, la crinuda, entre las dos son como el 65% o más de las capturas totales. El diagnóstico de la Carta Anual Pesquera es que están en un estado adecuado de explotación, sin problemas en ese sentido, pero aquí más bien quiero hablar de los asuntos de certificación. Usted sabe que muchas pesquerías han querido certificar. En la literatura aparece mucho crítica sobre la certificación de las pesquerías de pelágicos menores, porque se interpreta que son especies base de la cadena trófica, ¿sí? En el caso de la sardina Monterrey, cuando certificó, está el proceso en 2015, la pregunta era cuánta biomasa debe quedar en el mar después de la pesca para no afectar el funcionamiento del ecosistema. Y en el caso de la sardina crinuda, además de la pregunta anterior, era cuál sería el efecto de la sobrepesca de sardina sobre la especie clave del ecosistema, ¿sí? Esto se abordó, fue más o menos sencillo, es el mismo experimento que comentamos a la vez pasada alrededor de la figura arriba a la izquierda,
¿sí? Nosotros podemos simular extracciones de biomasa y ver qué pasa a nivel de atributos globales del ecosistema o a nivel de atributos del papel del ecosistema de diferentes especies, ¿sí? Arriba a la derecha, digo, no pretendo que lean ni que vean mucho, simplemente el panel de la izquierda, con las líneas azules, es el panel sin sobrepesca, y el lado derecho es el panel para las mismas especies con sobrepesca. El eje de las 10 corresponde al papel de las especies en el ecosistema, derivado de atributos, como vimos hace rato. Y aquí la parte importante que está indicada con los cuadros verdes es que algunas poblaciones sí cambian su papel en el ecosistema, derivado de la sobrepesca, ¿sí? Y esto es lo que tendríamos que entender. Si nosotros, el resultado básico es, si no hay sobrepesca, no hay problema tampoco con las especies que se consideren claves. Así de simple, ¿sí? El gráfico abajo a la derecha es simplemente simulaciones con tasas de cosecha aumentando gradualmente, y nosotros podemos ver en qué momento puede haber cambios en las poblaciones y por lo tanto recomendar que no pase de ciertas tasas de cosecha, ¿sí? Aquí lo que se hizo fue, se identificó la tasa de cosecha límite para las sardinas y recomendar que no se sobrepase esa tasa de cosecha límite, ¿sí? Y creo que es el último ejemplo, la tortuga caguama del Golfo de Ulloa. Ustedes saben que el Golfo de Ulloa es una zona donde arriba, sobre todo juveniles de tortuga caguama, para alimentación. Hay la langostilla, el principal alimento en la región. Hay una cierta estacionalidad, pero como la mitad del año están concentradas ahí tortugas jóvenes. Ha habido reportes de varamientos en playa. Con base en esos varamientos y algunas pocas observaciones sobre los pescadores, se han estimado entre 1.000 y 3.000 tortugas muertas por año. El asunto aquí es que se ha adjudicado esa mortalidad a la pesca. Lo que se dice es que hay esas 1.000 a 3.000 tortugas son efectos de la pesca incidental que ocurre en la región, ¿sí? Hacia 2015, la segunda mitad de 2015, se implementó un programa de observadores a bordo. Se imaginarán que este asunto de las tortugas generó varios problemas para México. Aquí el asunto de amenazas de embargo, etcétera, si no se cuidan. Las tortugas han ocurrido varias veces, ¿sí? Para que sea una idea de la magnitud de los varamientos, la gráfica arriba a la izquierda son los reportes de Profepa sobre el número de varamientos. Fíjese que esos varían normalmente, tal vez un promedio de 600, 700 varamientos por año, los cuales se adjudican a la pesca. Les decía que se implementó un programa de observadores a bordo con una cobertura del 60% de la flota ribereña. Las otras embarcaciones llevaban cámara. En total, en ese periodo se realizaron más de 18,000 viajes de pesca con observador a bordo. Se detectaban avistamientos, se detectaban interacción con los artes de pesca, pero escape. Se detectaba interacción con los artes de pesca de tortugas vivas y se liberaban, o de tortugas muertas que se reportaban, ¿sí? Del programa de observadores a bordo, tienen la gráfica de abajo, tiene el número de viajes con observadores a bordo, ¿sí? Y los puntos son los números de interacciones arte-tortuga cada año, cada fin de año, ¿sí? Solamente el 1.1% de los viajes se reportó interacción. Y en promedio se reportan solamente 28 tortugas muertas por año atribuidas a la pesca. Entonces aquí el asunto es, ¿por qué la diferencia entre esas estimaciones? Hay dos situaciones. Cuando se hicieron las evaluaciones de esas 1.000 a 3.000 tortugas, operaban artes de pesca, enmayamiento, etcétera, y palagre, que fueron prohibidos a partir de 2015, más o menos. Entonces, en esa época probablemente se había una mortalidad de tortugas un poco mayor a la que se observa ahora. Pero de todos modos, las cifras siguen siendo muy diferentes. Se sigue adjudicando los varamientos a la mortalidad por pesca. Pareciera ser que ese es el problema, que los varamientos no corresponden realmente a mortalidad provocada por la pesca. En abril de 2018 se tuvo la fortuna, literalmente, de observar un proceso de varamiento estando los observadores a bordo de las embarcaciones.
De un día a otro amanecieron 114 tortugas muertas en playa, ¿sí? Y la pregunta era, ¿por qué? Si ellos no están registrados, si tenían una cobertura de más del 60% de las embarcaciones, no registraron interacciones. Entonces, ¿de dónde vienen las tortugas muertas? El diagrama, los mapas a la derecha muestran la época del 1 al 15 de abril de 2017 y del 1 al 15 de abril de 2018. O sea, el 2018 es cuando se presentó el proceso de varamiento. Los dos mapas de arriba son las operaciones de pesca, es básicamente la misma, ¿sí? Y los diagramas abajo son las tortugas avistadas por los observadores a bordo. Aquí sí se ve un aumento importante de incidencia de tortugas en la zona costera. ¿Qué es lo que pasa? Después de empezar a averiguar qué podría ocurrir, se tiene reportada una alta producción primaria en esa zona, porque es zona de urgencias. Por eso es la existencia de mucha langostilla, que es el alimento preferido de la tortuga. Aparentemente, por eso la tortuga se acerca a la costa a consumir la langostilla, ¿sí? Aquí hay que recordar que la tortuga es un organismo ectotérmico que no regula la temperatura por sí mismo, sino la regula con el contacto con el medio, ¿sí? Se ha reportado en literatura que a temperaturas entre 13 y 15 grados se produce letargia, pero a temperatura de 10 grados hay un aturdimiento y una postura flotante, incluso boca arriba, ¿sí? Los mapas a la izquierda muestran la comparativa, véanlo por los colores, por favor, y perdón por la calidad de las figuras. Mapas de temperatura diaria del 1 al 15 de abril, ¿sí? En 2016 y en el 2018. Es claramente más notorio el color azul en el año de 2018, o sea, agua fría. Lo que encontramos es que en el Golfo de Ulloa se registró una caída de temperatura de 20 a 12 grados entre el 15 y el 17 de abril. Aparentemente esto provocó la mortalidad de las tortugas observadas en los varamientos. ¿Por qué? Si la tortuga está consumiendo mucho, ¿sí? La temperatura baja de golpe y no solo se aturde, sino queda boca arriba, hay una especie de shock metabólico, ¿sí? Y la tortuga muere. Y las corrientes geostróficas, las corrientes le arrastran las tortugas hacia la playa, justamente en esa dirección. Si esto fuera cierto, entonces, ¿qué pasó en el caso de los trabajos de Peckman en el 2008, cuando reportó esas 1,000 a 3,000 tortugas? Pues resulta que justo en abril de 2018, ¿sí? Se dio, en una serie histórica que viene del 2002 para acá, el segundo pico de mayor producción primaria que corresponde a las urgencias, ¿sí? El segundo mayor pico precisamente se presentó en el 2018. Entonces, aparentemente, lo que Peckman contó en playas proviene de eventos de esta naturaleza asociados a temperatura, ¿sí? Y quedan depositadas en playa, ¿sí? Entonces, la tortuga se acerca a la costa, come, está con los estómagos llenos de alimento, el cambio abrupto genera una especie de shock metabólico y causa la muerte, y los cuerpos simplemente son arrastrados por las corrientes dominantes. Esta observación, insisto, proviene de más de 18,000 viajes de pesca, ¿sí? Y lo contrasto mucho con los 70 viajes, algo así, que hizo Peckman, ¿sí? Y los conteos en varamientos, porque aparentemente no hay efectivamente una mortalidad por pesca generada directamente por las artes de pesca, al menos en la actualidad, ¿sí? Y muchas de las mortalidades que observamos de tortuga provienen de varamiento, pero por un efecto climático, ¿sí? Eso lo que implica esencialmente es que hay que ajustar nuestros esquemas de manejo. Actualmente hay un convenio que hizo el gobierno de México con esta organización Sea Shepherd para entrar al Golfo de Ulloa en relación a disminuir la interacción entre pesca y las tortugas, ¿sí? Bajo el supuesto de que causan mortalidad de miles de tortugas al año. Independientemente del plano, del convenio, lo que fuera, no va a pasar nada, ¿sí? Puesto que la mortalidad no es por pesca. Ahorita estamos intentando documentar todo esto para ponerlo a disposición e intentar que se hagan los ajustes necesarios en términos del manejo de la pesca y la tortuga y la conservación de la tortuga del Golfo de Ulloa.
Y bueno, esto es todo lo que les quería platicar. Muchas gracias a todos por su atención. Y sobre todo su contribución sobre las pesquerías y las variables climáticas que pues abren a una ventana en perspectiva de que realmente los recursos todavía están disponibles, ¿no? Nada más que hay que hacer ajustes. Tenemos un par de preguntas para usted. Edgar Sí. Josimar pregunta entonces, ¿el gráfico de Kobe por sí solo no es definitivo para conocer en qué estado se encuentra la pesquería o población? No es que no sea definitivo en el sentido estricto del uso del diagrama. No lo presenté, pero lo voy a comentar. Hace poco producimos un diagrama de Kobe que incluye variabilidad climática. Hay dos maneras. Una es poner un área a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Y la otra es el punto de intersección de los cuadrantes se mueve de acuerdo a la condición climática cuando se incorpora esta información. Si el diagrama funciona, lo que tenemos que hacer es incorporar formalmente la variabilidad climática a los modelos que estamos utilizando. ¿Sí? Había otra pregunta del doctor. Sí, hay otra pregunta por parte de la doctora Juanita. Dice, gracias por su presentación tan interesante. ¿Estimula entonces a los evaluadores y manejadores de recursos pesqueros en formación a incorporar la información climática en los análisis de los recursos pesqueros? Les voy a comentar algo, espero que no me caigan a palos. Les debo comentar que estuve en contacto ya hace varios años, al principio de este gobierno, con el doctor Pablo Arenas. No, al final del gobierno anterior. Precisamente hablando de estas cosas y de la importancia que tenía el incorporar formalmente en los modelos la parte climática, porque cada especie es un caso diferente, incluso la misma especie de diferentes regiones puede ser casos diferentes, situaciones diferentes. Estuvo totalmente de acuerdo, y tan estuvo de acuerdo que él llegó a mencionar en alguna reunión en alguna de las cámaras, no me acuerdo cuál de las dos. Se vino el cambio de gobierno, hubo cambios, ajustes de presupuesto, etcétera, y fue imposible echar a andar la propuesta que teníamos con él para empezar a trabajar sobre esta ruta. Lo que sí hizo el instituto fue incorporar comentarios en la Carta Nacional Pesquera. Si ustedes ven la Carta Nacional Pesquera, la última, 2022, incluso la anterior, ustedes pueden ver que al final del diagnóstico que se hace de la pesquería, hay un comentario sobre cuestiones que sean climáticas, que se han reportado en literatura, que podrían afectar el diagnóstico que están haciendo. Eso es bueno, pero no se está incorporando la información a los modelos. ¿Sí? Entonces el diagnóstico no contiene el efecto de, pero ya se empezó al menos a dar la señal de que es importante considerar esas consideraciones. Yo creo que en un muy largo plazo, incluso yo pienso que en corto plazo, esto va a empezar a cambiar. ¿Sí? Porque cada vez todo el mundo se está dando cuenta más de la importancia de incorporar formalmente la variabilidad climática. Lo que tenemos que pensar es, un poquito en la parte de ciencia, la modelación, es cuál es la forma más adecuada de incorporar esto en los modelos. Un ejemplo, los modelos de biomasa. Hay dos parámetros, tasa de crecimiento y capacidad de carga. ¿Dónde consideramos el efecto climático? ¿En la tasa de crecimiento o en la capacidad de carga? Y la respuesta básica es que los dos. Porque uno tiene que ver con crecimiento individual y reclutamiento, y el otro tiene que ver con capacidad de carga, que es propiedad, atributo de la población, pero derivada del ecosistema. ¿Sí? Uno a la población y otro tiene que ver con el ecosistema. Entonces, tenemos que empezarle muy bien, en un modelo estructurado por edades, tenemos que pensar muy bien dónde podemos incorporar la información para que refleje lo que necesitamos reflejar. Esa es la parte que todavía tenemos que estar trabajando de manera importante. Para mí al menos, no se trata nada más de encontrar las relaciones o correlaciones significativas. Se trata de hacer esto, pero
interpretados el mecanismo, el efecto, el proceso biológico detrás de eso, porque entonces sí tendríamos un entendimiento global de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Yo creo que vamos para allá. En efecto. Tenemos que el doctor Aranceta pregunta, dado el estado actual de información y manejo pesquero en México, ¿podría nombrar pesquerías artesanales o industriales que ya integren dentro de su manejo la parte de adaptación de cambio climático? ¿Y cómo lograr que la política pública integre estas consideraciones en el contexto actual de México? Creo que parte de sin querer lo respondí antes, en el sentido de lo que nos dice la Carta Anual Pesquera y la manera como está incorporado actualmente eso. Por ejemplo, lo que yo comentaba de Mero, y lo tengo en la cabeza porque es lo último que estoy haciendo. El poder probar esto implica que entonces la estrategia de manejo se base en una evaluación año con año de la biomasa disponible y tener predefinida al menos una tasa de cosecha límite. ¿Sí? Si esto se pone en práctica, entonces estaríamos haciendo una acción de manejo adaptable a esos cambios que están ocurriendo. ¿Sí me explico? Recuerden que la tasa de cosecha no es más que la proporción captura biomasa. Si hay mucha biomasa, pues hay mucha captura. Si hay poca biomasa, hay poca captura. Entonces, una tasa de cosecha fija, la que sea, entonces podemos implementarla independientemente de cuál va a ser el tamaño de la población, pero tenemos que estimar ese tamaño. Eso es lo que no está haciendo ahorita, que tendríamos que empezar a hacer. Además de demostrar los efectos, es lo que tenemos que empezar a hacer. La otra parte, cómo lograr una política pública, esto lo comentaba también hace rato. Las entidades del sector académico no tenemos que ver nada con la toma de decisiones, pero sí podemos colaborar mucho con ello. Sí. El Instituto de Pesca es el que tiene la facultad, ¿sí?, de opinar técnicamente sobre el manejo de los recursos y sería trabajar de la mano con ellos sobre esta ruta. Están abiertos, eso sí se lo digo. Yo ya lo he tratado 2 o 3 veces, están abiertos a entrar a esto. Se necesita un esfuerzo muy grande, insisto. Si yo trabajara, por ejemplo, la pesquería de lisa en el Alto Golfo, yo sé que hay un efecto derivado del flujo del río sobre la población, y si yo veo nada más la tendencia de captura y de esfuerzo, digo que es sobrepesca. Pero si lo puedo demostrar, entonces puedo cambiar reglas de manejo, ahí. Pero la lisa no se comporta igual en Sonora, o no se comporta igual en Darío, no se comporta igual en el Golfo de Guatepec. ¿Sí? Un dato, por ejemplo, la pesquería de Huachinango, en el Pacífico. Todo se regula bajo esquemas de lo que ocurre en las pesquerías en el Alto Golfo de California o el estado del Alto Golfo de California, hasta el Golfo de Tehuantepec. ¿Sí? Y curiosamente el Golfo de Tehuantepec es parte de la provincia panámica, o sea, el sistema del Golfo de Tehuantepec es el extremo de la provincia panámica, no corresponde a la provincia, digamos, del mitad del Pacífico. Son condiciones ambientales diferentes. Probablemente requieran situaciones de manejo diferentes. Entonces, hay un esfuerzo muy grande detrás, quiero decir, en esto que hay que hacer y hay que poner de la mano con la entidad que tiene esta responsabilidad. ¿Sí? No sé si contesté todo. Sí, muchas gracias. En ese mismo sentido, el doctor Salvador Yuc pregunta que qué tan lejos está México de incorporar las estrategias de adaptación de la FAO al CSI y manejo pesquero. Ay, es que eso yo creo que depende de 2 cosas. Uno, del nivel de conocimiento específico que logremos aportar, y la otra de la disponibilidad de la entidad responsable de tomar decisiones y establecer estas políticas. La parte interesante es que las 2 partes están convencidas. Yo creo que aquí sí, toda la parte académica necesitamos tomar una especie de, llamémoslo, responsabilidad en aportar y presionar a la entidad que toma decisiones por utilizar ese conocimiento. A mí, por ejemplo, me gustaría ver la siguiente carta anual pesquera, donde lo haya, empezar ya, no que contenga los comentarios de cuál puede ser el efecto del cambio climático, sino que ya lo declare explícitamente. ¿Sí? Porque si los declara explícitamente en el contexto del modelo con que hacen el diagnóstico, entonces están reconociendo las 2 fuentes de variación, el ambiente y la pesca. Lo único que controlamos es la pesca. Pero en esa medida,
podemos hacer incluso más eficientes las medidas de manejo. Entonces, en el momento que se empiece a incorporar a la información oficial, de donde parten las decisiones, esto, entonces sí, en ese momento podríamos, yo creo en lo personal que no estamos muy lejos, por lo que yo, digamos que por lo que he logrado tantear en el ámbito, digamos, de gestión, están abiertos a esto. Entonces hay que encontrar fórmulas, mecanismos para coordinarlos y poder producir cosas poco a poco. Muchas gracias. Londa Barsek pregunta, ¿entonces la mortalidad de tortugas es atribuida a una alteración en el ecosistema o es un fenómeno natural? Es un fenómeno natural. O sea, la surgencia es un fenómeno natural. Los cambios de temperatura abruptos en muy corto plazo, de días, ¿sí? Es un fenómeno totalmente natural y se conoce no nada más aquí. Ese fenómeno se conoce en otras partes del mundo. Aquí es crítico porque es una agregación de tortugas. Entonces, hablar de miles de tortugas que mueren por ese efecto son bastantes. ¿Sí? Aquí mi punto es un fenómeno natural que debemos de reconocer, cuantificar. No debemos de soltar el asunto de evaluar el efecto de la pesca, porque la pesca, 100 tortugas que fueran al año, 100 tortugas que se salvan, por decir algo. ¿Sí? Pero las actividades son compatibles. No es, a mí lo que no me parece justo es que se atribuya esa mortalidad al sector pesquero, que se quiera controlar el sector pesquero, cuando sabemos ahorita ya de antemano que no va a haber ningún resultado de eso. El sector pesquero, curiosamente, imagínase, eran, no sé, cerca de 100 observadores en esa región, los observadores que vivían en la región. Incluso, curiosamente, muchos se casaron con habitantes de la región, hombres y mujeres, porque eran, digamos, se incorporaron totalmente. El pescador lo aceptaba porque reconoce que también que debe cuidar las tortugas, pero también reconoce que no tiene ellos la culpa. Pero no hay número, no hay observaciones con qué demostrarlo. Esa es la parte importante de esta información. Pero es un fenómeno natural totalmente. Perdón. De hecho, en el 2013 está reportada toda una actividad a lo largo del año, 2013 creo que sí, de observadores de varamientos. ¿Sí? Se registraron ese año no es cierto, 918 tortugas varadas en el año, a lo largo del año. Pero también más de 100 mamíferos marinos, varias especies de lobos, varias especies de focas, por el mismo evento. Enfriamiento abrupto, así que en lugar de un golpe de calor, un golpe de frío. ¿Sí? O sea, no nada más son tortugas. Las tortugas son muy abundantes, esa mortalidad por la abundancia de tortugas en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Tenemos a Carlos Javi que dice, buenos días, muy importante su exposición y me gustaría saber qué parámetros o índices climáticos recomendaría integrar al estudio de las especies. Uy, eso depende de cada región. De hecho, digo, porque no son, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el AMO en el lado del Golfo de México, porque es un indicador global que incorpora la parte norte del área del Caribe y la región del Atlántico, pero porque está inserto ahí. Tenemos el dato de temperatura local, ¿sí? Pero cuando hablamos de cambio, bueno, y son casi coincidentes, las tendencias. Aquí lo que estamos hablando es de un índice global que nos irá para analizar simultáneamente varios casos. Pero, por ejemplo, y se los comento, en el Alto Golfo que estamos trabajando con la vaquita marina, tenemos información que estamos relacionando isótopos con variabilidad ambiental. Si nosotros incluimos índices climáticos de mediano plazo, ¿sí? No vamos a tener nada, porque la variabilidad que tenemos en nuestros datos es interanual de una década. Entonces, la tendencia de mediano plazo, de un PDO, por ejemplo, o NONI o algo así, no nos va a servir de nada porque no hay contrastes. Pero sí nos sirve la temperatura local año con año. O al revés, cuando tenemos series históricas largas, ¿sí? Algunos indicadores de historia larga nos sirven más que la temperatura local. Aquí el punto es
que debemos explorar en cada región, explorar las variables climáticas que se ha reportado que pueden tener influencia y explorar si hay efectos estadísticamente significativos sobre las poblaciones. Yo les comentaba algunos ejercicios que hemos hecho con modelos de ecosistemas, donde se incluye variabilidad climática. Previo a eso, para las especies donde tenemos información, se han hecho pruebas con varias variables ambientales y cuáles son las que están afectando significativamente el cambio de abundancia. Y no siempre son las mismas, inclusive, porque depende de la historia de vida también qué variable le puede estar afectando. Es hacer toda una exploración, no es elegir algunas así generales, digamos. Muchas gracias. Eloísa Herrera pregunta, si una población explotable es biológicamente sana y representa una pesquera sostenida, sin embargo no se refleja en las capturas y por lo tanto económicamente ya no es redituable, caso camarón para el Golfo de California. A ver, perdón, otra vez me la pueden repetir otra vez. Que si una población explotable es biológicamente sana y representa una pesquería sostenida, sin embargo, no se refleja en las capturas y por lo tanto económicamente ya no es redituable. Y es en referencia al caso camarón para el Golfo de California. A ver, es que cuando hablamos de pesca sostenible, no necesariamente estamos hablando de una pesquería mantenida a nivel de rendimiento macro sostenido. Puede ser sostenible a nivel de tasas de cosecha muy bajas. ¿Sí? Ahora, aún así, la sostenibilidad, podemos estar hablando de dos cosas. Una es sostenibilidad biológica, o sea, ese balance de la producción natural con respecto al aprovechamiento. ¿Sí? Y que esto cambie en el tiempo, pero hay que mantener ese balance. Y el otro es el efecto o el papel de la pesquería en el entorno socioeconómico o social. ¿Sí? Si yo necesito extraer 100 kilos de un producto, no es lo mismo extraerlo con 10 embarcaciones que con 100 embarcaciones. Con 100 casi nadie va a ganar nada y a lo mejor económicamente no es sostenible, pero biológicamente sí. Aquí el asunto es que entran cosas de diferente naturaleza cuando hablamos ya del sistema completo, incluyendo manejo y beneficios de la pesca. ¿Sí? Hay pesquerías que, por ejemplo, se pueden orientar a la renta máxima. Hay pesquerías que se pueden orientar al máximo número de empleos, sostenidas basadas en una sostenibilidad biológica. Ahora hay que ver la parte económica, si es sostenible o no sostenible, y tomar decisiones con respecto a eso, con respecto a ese tipo de cosas. ¿Sí? Muchas gracias. Gabriela Montemayor pregunta, ¿cómo hacemos para evaluar poblaciones de manera que se pueda hacer manejo adaptado a la abundancia y disponibilidad? Bien, esto que menciona es típico de recursos anuales, de recursos de corta longevidad. Porque camarones, pulpos, etcétera, hay un periodo normalmente de reproducción al año, se reclutan una vez al año. La abundancia de ese reclutamiento es lo que nos va a generar la población para toda la temporada. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos es que si no se pesca, de todos se van a morir. Es otra historia. ¿Sí? Pero la validad del reclutamiento, de eso depende la cantidad de población que podamos tener y el momento en el que lo pesquemos. Porque podemos tener 10 millones de reclutas de 3 meses de edad, pero el peso individual es pequeño, va a tener un volumen pequeño. Pero si lo dejamos crecer tantito, es decir, van a ser menos individuos, pero más pesados, la captura va a ser mayor. Y más valor, etcétera, tipo de cosas. Aquí el asunto es que la variabilidad en el reclutamiento es lo que nos va a generar esencialmente el tamaño de población. Después decidimos cómo usarlo. ¿Sí? Y ese tamaño de población es el que va a estar dependiendo mucho del éxito reproductivo, que depende mucho de la parte ambiental. Si nosotros lográbamos predecir esos reclutamientos, entonces podría ser una contribución valiosa. Hay una situación, por ejemplo, que se dio en el caso del Golfo de México con el post-stock.
Estuvo derramando petróleo como 8 meses y causó, y está reportado, mortalidad masiva de huevos y larvas de todo. ¿Sí? Obviamente las pesquerías de camarón se impactaron, bajaron mucho, pero cuando se apareció el efecto, incrementaron. La reproducción es muy alta. Si ustedes ven la serie histórica de reclutamiento del mero, justo en ese año se cae. ¿Sí? Pero son especies de sus dependientes. El que una cohorte se caiga no afecta fuertemente al tamaño total de la población. Entonces, incluso ahí los efectos pueden ser diferenciales. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, desde mi punto de vista, sí. Vamos a cerrar con la última pregunta que engloba la de Víctor y la de Donna. Pregunta, ¿la pesquería en general seguirá siendo redituable a largo plazo respecto a las variables de factores en los ecosistemas y cambios climáticos? Sí, o sea, no tiene por qué no ser rentables. A lo que voy es esto, vuelvo a insistir, el asunto de la pesca es que nosotros aprovechemos la capacidad de producción biológica de las poblaciones en su estado natural. ¿Sí? En la medida que nosotros aprovechemos y mantengamos ese balance, por eso la sostenibilidad dinámica, ¿sí? En esa medida podemos estar aprovechando el recurso. Ahora, eso biológicamente lo podemos hacer. La parte económica es el mismo ejemplo que di hace rato. Si mi pretensión es ganar lo más posible con el recurso, pues hay que calcular el nivel de esfuerzo que me genera la renta positiva máxima. ¿Sí? Entonces mantengo ese esfuerzo siempre y cuando esté dentro del parámetro que mantiene la productividad biológica. Pero si me interesa máximos empleos, estoy seguro que la renta neta se va a reducir mucho, pero mantengo muchos empleos. ¿Sí? Se complica un poco porque pues, hay variabilidad en la disposición de recursos, a lo mejor también hay variabilidad en los empleos, pero es el tipo de estrategia, no tiene por qué no dejar de ser rentables. Sí, tenemos que ser conscientes que son recursos limitados. Insisto, no hay insumos para la producción. Y el recurso está limitado a la capacidad de producción de la población en el contexto ambiental en que se encuentre. Eso sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, pues viene toda la parte de conservación de pesquerías y las cuotas que se deben de generar para un buen manejo pesquero. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Reguín. Tiene varias felicitaciones, saludos. Muchas Por gracias. parte de Jospay Semper, David Aguilar. Y por ahí tenía un saludo por parte de un exalumno que parece ser que se graduó hace 20 años y le manda un saludo de la UJAT, ¿sí? Que le da un gusto verlo después de 20 años que egresó del doctorado en CICIMAR. Se llama Alfonso Gracias. Álvarez. Sí, Y pues sí, agradecerle por su presentación, por el tema y por la contribución que ha hecho al campo de pesquerías y esperamos volverlo a ver pronto. Claro. Les comento algo. Aquí tenemos, estaba bien decir rápidamente, tenemos en el seminario gente de España. El doctor Ok, Jospay Semper, ahí por ahí anda también, lo estoy viendo aquí. Supongo que los comentarios quedan en Facebook, ¿verdad? así es. Ok, La para grabación la tratar de pasaremos atender. a YouTube y pues le hago llegar la liga para pues, compartirla con usted Perfecto. y con los que quiera compartirla. Muchísimas Claro. gracias a todos Muy los que amable, muchas gracias. A todos los que nos están escuchando, el webinario de pesquerías es cada 2 meses, así que nos vemos dentro de 2 meses. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas Que tengan gracias buen día. a todos. Gracias. Un placer. Igualmente.